economía en el primer bloque y ahora vamos a hablar de política exterior y vamos a hablar de un conflicto que aparentemente hoy ha tenido no una solución permanente, pero sí temporal, un alto al fuego entre Israel y Hamas, quien domina o dominaba la franja de Gaza. Este alto al fuego es sin duda una buena noticia, pero ¿qué tanto se sostendrá en el tiempo? Vamos a hablar de esto y otros temas internacionales con el analista Francisco Belaunde. Gracias por acompañarnos, Francisco. Gracias, Fernando, por la invitación. ¿Es una buena noticia? ¿Qué tan sostenible? Bueno, yo creo que sí, es una muy buena noticia, ¿no? Sobre todo en términos humanitarios. Primero porque efectivamente los rehenes israelíes van a poder regresar parte de ellos, y después para la población de Gaza, ¿no? Que ha sufrido muchísimo en todo este tiempo. Ahora, ¿cuán sostenible es? Pues habrá que ver, ¿no? Porque evidentemente en Israel hay gente que no está contenta, que son los aliados extremistas del gobierno de Netanyahu, que en el fondo lo que ellos quisieran es continuar con la guerra para después también recolonizar Gaza. Gaza tuvo colonias judías hasta el 2005, que es cuando el entonces primer ministro Ariel Sharon decretó retiro unilateral de Gaza y por lo tanto la eliminación de las colonias. Y entonces el proyecto de estos extremistas es volver a colonizar Gaza. ¿Y Netanyahu estará contento? Yo creo que Netanyahu, lo que parece bastante evidente es que, dado que su mandato depende de estos aliados extremistas, él ha estado de alguna manera impidiendo, ¿no? No favoreciendo la llegada a un acuerdo, que hace mucho tiempo la gente se lo reclamaba, por supuesto, en primer lugar los familiares de los rehenes, ¿no? Entonces él de alguna manera ha estado impidiendo esto y claro, Hamas también tiene responsabilidad, pero Netanyahu ha sido uno de los principales, factores de que no se llegara a un acuerdo según muchos analistas en Israel, ¿no? Los rehenes son claves en este acuerdo de alto al fuego, pero no han sido entregados todos, es algo gradual, ¿no? Es algo gradual, ¿no? Una primera etapa son 6 semanas y entonces se ha dicho a tales días se va a ir entregando los rehenes, ¿no? Y al mismo tiempo se va a ir permitiendo la entrada de camiones de ayuda, porque Israel ha estado haciendo muy difícil la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. Se dice que van a permitirse 600 camiones diarios para que entren a Gaza, lo cual aparentemente va a plantear algunos problemas logísticos y después también que la población pueda regresar a los lugares donde ahora está el ejército israelí. El ejército israelí va a tener que ir retirándose progresivamente de Gaza y al final tiene que desocupar totalmente Gaza, ¿no? Y entonces eso evidentemente puede haber muchos problemas. Por ahí puede haber algún extremista, no sé, de Hamas que se le ocurra lanzar lo que sea contra Israel y eso se puede venir abajo. Un poco con lo que ha estado pasando con Hezbollah en el norte, ¿no? Donde el cese el fuego se mantiene a pesar de que siguen habiendo ataques. ¿Y cómo quedan esos aliados de Hamas? ¿Cómo queda Hezbollah? Bueno, justamente, ¿no? Yo creo que en gran parte de lo que ha permitido este cese el fuego es el hecho que los aliados de Hamas, como son Hezbollah e Irán, en Líbano, ¿no? En el Líbano e Irán como gobierno, han quedado muy debilitados, ¿no? Ese famoso eje de resistencia ha quedado muy debilitado. Entonces eso también, y además también el propio Hamas ha perdido incluso su líder principal y ha perdido mucha gente, ¿no? Aun cuando Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho ahora que Hamas ya ha reemplazado, ¿no? A casi todo, en gran parte a los militantes que había perdido. Obviamente es gente que no tiene la experiencia que tienen los que han muerto. Y Hamas está muy debilitado. Evidentemente para ellos sí ha llegado un momento que les convenía y van a tener una victoria simbólica en el sentido que por lo menos siguen existiendo a pesar de las promesas de Israel de erradicarlo totalmente. Han mencionado a Blinken, el secretario de Estado, canciller estadounidense, que ya está de salida junto con Biden. Así es. Y por cierto, se dice que Trump ha sido más importante para la noticia de hoy que Biden, ¿no? Es muy posible, porque Biden ha sido algunos dicen casi servicial con Israel, muy débil, ¿no? Incluso para imponer condiciones para la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. En cambio, Donald Trump sí tiene mucho más firmeza. Y claro, Netanyahu ha tenido que hacerle caso, según dicen varios, no ha podido negarle a Donald Trump
¿no? El hecho que se llegara finalmente a este acuerdo, porque incluso un enviado de Donald Trump estuvo también en el Medio Oriente y de alguna manera participando, aunque sea de manera indirecta, si se quiere, en estas conversaciones. Bueno, y entonces, esto es un triunfo también para Qatar, ¿no? Que es quien ha llevado para Qatar, ¿cómo no? Qatar, que es un país que en general se posiciona como un país bisagra, un país que media entre varios países en conflicto o grupos en conflicto. Y ahí hizo un mundial de fútbol y ahora... Pues, hizo el mundial, efectivamente. Y ahora una negociación para resolver temporalmente un conflicto, caramba. No, sin duda. Tiene la ahí... diplomacia catarí se va a hacer No, claro, para Qatar es un gran triunfo, ¿no? Además está ahí esta rivalidad en el Golfo Arábico entre Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Entonces, en este medio, esta rivalidad para Qatar, eso es un golazo, como se dice, ¿no? Un golazo postmundial, ¿no? Ahora, el Medio Oriente también se había recalentado con Siria, ¿no? Sí. Que terminó la dictadura de Bashar al-Assad, sí. Bashar al-Assad. Y entró este grupo, que eso sí no lo podré pronunciar, pero tiene sus siglas HTS. Sí. ¿Qué impacto puede tener este alto al fuego sobre lo que pasa en Siria? Directamente no creo que mucho, ¿no? Yo creo que ya lo de Siria, en Siria tiene su propia dinámica. Este nuevo grupo que está en el poder está buscando consolidar, ¿no? el control del territorio, pero ahí tiene problemas con Turquía que en principio lo está apoyando, ¿no? Pero también con los kurdos, que son un grupo que ha combatido de manera muy eficiente con apoyo occidental al Estado Islámico, ¿no? Y también el riesgo que el Estado Islámico, a pesar de que perdió todo el territorio, gracias a la acción de ese grupo kurdo en alianza con los occidentales y algunos combatientes árabes, puede de alguna manera volver un poco a cometer más atentados. Entonces, la dinámica de Siria no tiene mucho que ver en este caso, ¿no? Salvo por el hecho de que haya caído el régimen de Bashar al-Assad le ha quitado a Irán, aliado de Hamas, pues una base de operaciones importantísima, ¿no? Y yéndonos más hacia Europa, ¿el conflicto de Ucrania puede tener algún impacto con esto o hagamos un paralelismo en todo caso? Bueno, lo de Ucrania también está un poquito pendiente de lo que vaya a hacer Donald Trump. Lo que está pasando ahora en Ucrania es que Rusia está avanzando de a poquitos, no mucho, está avanzando pero a un ritmo mayor del que avanzaba antes. Se calcula que debe haber conquistado en el último año algo así como 4.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, que representa un poco más de lo que es Lima metropolitana, ¿no? Lima metropolitana que está entre Cañete y Chancay, ¿no? Que son 2.700, 2.800, pues ellos han conquistado 4.000. No es mucho, pero representa un avance mucho mayor en tiempo de lo que habían obtenido en los últimos 2 años. Entonces están avanzando, pero a un costo humano terrible, muy golpeados por las sanciones económicas, pero claro, ahí depende ahora de Donald Trump, en parte de Donald Trump, porque Donald Trump aparentemente quisiera forzar a Ucrania a una negociación que haría que tendría que aceptar, ¿no? Por lo menos de manera temporal, la conquista por Rusia de estos territorios que ya tiene. O sea, estamos en plan esperando a Donald en el mundo. Lamentablemente sí estamos en esa situación, ya falta muy poco, y además con una gran incertidumbre, ¿no? Porque en realidad Donald Trump es absolutamente imprevisible, ¿no? Puede decir una cosa, después puede cambiar, depende, se da cuenta que es imposible, incluso en el tema migratorio, que hay cosas que no puede hacer, en fin. Pero ha dicho claramente que no quiere meterse en conflictos, ¿no? Sí, no quiere meterse en conflicto, pero está armando otros, ¿no? Porque ahora quiere conquistar, ha dicho que quiere conquistar el Canal de Panamá, otro conflicto, quiere anexar Groenlandia, otro conflicto, incluso habla de, bueno, eso ya eso queda en la fantasía. Comprarla, ¿no? Comprarla sí, pero claro, comprarla, pero presionando con armas comerciales, ¿no? A Dinamarca para que le entregue Groenlandia. O sea, es una especie de chantaje. Obviamente eso viola todo el derecho internacional. Tú no puedes chantajear a un país para que te entregue territorio. Eso es absolutamente contrario al derecho internacional. Entonces, claro, por un lado dice no queremos meternos más en conflictos, pero por otro lado tiene su propio, digamos, sus propias imperialismos, si se quiere, que está renaciendo de alguna manera en Estados Unidos con estas locuras, yo diría locuras. En algunos aspectos quiere dársela o pegarla de aislacionista y en otros... Exactamente, o sea, sería una aislacionista que dice, no nos metamos en temas que no nos interesan, pero cuando hay cosas que a mí me interesa, yo sí quiero, ¿no? Esto y esto, ¿no? Una escopeta de 2 cañones. Exactamente, sí.
Vayamos a nuestra porción del globo, a Sudamérica, Venezuela. Sí. Venezuela, que ya pues el régimen de Maduro Sí, también quiere practicar un aislacionismo a su modo, sí. desconociendo a todos los países que Sí. más bien reconocen en masa a Edmundo González. Sí, ahí va a ser interesante también, otra vez volvemos a Trump, ¿no? Porque Marco Rubio acaba de declarar ahora, como están en estas audiencias, porque en Estados Unidos los ministros que son nombrados, Marco Rubio, que va a ser su secretario de Estado. Efectivamente, allá tienen que ser confirmados por el Senado, ¿no? Es algo que existe en Estados Unidos. Entonces, él en la audiencia dijo que se tendría que revisar, ¿no?, el permiso que se ha otorgado a la empresa Chevron, que está explotando, que se le permite hasta ahora explotar petróleo en Venezuela. Sin embargo, por otro lado, hay versiones según las cuales, y eso está apoyado por un senador, me parece, cercano a Donald Trump, que decía, Donald Trump va a tratar con quien esté en el poder, sea legítimo o no ilegítimo. Eso no lo dijo exactamente, pero sí, de una manera quería decir eso. Lo que quiere decir que eventualmente algunos dicen Donald Trump podía negociar con Maduro para permitir que más empresas exploten petróleo en Venezuela a cambio de que Maduro reciba a los venezolanos que sean expulsados de Estados Unidos. Hay algunos que tienen esa teoría. Y por supuesto están los que apoyan, como el expresidente de Colombia, Uribe, una intervención armada, que es complicada. Ahora, una intervención armada no tiene que ser necesariamente, obviamente, con fuerzas terrestres, porque sería muy costoso. También puede ser mediante bombardeos. Ahora, pero eso es muy fácil decirlo, en el caso de Uribe, por eso es muy difícil. Que ni siquiera es candidato presidencial. No, además ya es una persona que en la práctica, en buena parte, no está totalmente retirada de la política, porque tiene, por supuesto, influencia en el centro democrático. Hace poco estuvo acá y claro, no sigue, él sigue, política. Pero efectivamente eso de la intervención armada es muy complejo, ¿no? Es poco probable que se vaya a producir, ¿no? Y además, él decía, oiga, pero para que sea legal, ¿no?, que la ONU autorice la intervención armada. ¿Cuál es la última intervención armada autorizada por la ONU? La última me parece que ha sido la de Libia, aunque fue una intervención armada que fue básicamente una intervención aérea. Lo que la guerra civil, porque el público recordará tal vez que hubo este proceso de primavera árabe que significó rebeliones en varios países árabes para derrocar a los dictadores, ¿no? Y como parte de eso, el dictador de Libia, entonces Gaddafi, se dedicó a bombardear a su propia población. Entonces, Naciones Unidas autorizó lo que se llamó interdicción aérea, es decir, que se autorizaba a Estados Unidos, a los occidentales, a bombardear la aviación de Libia y también todo lo que tenía que ver con la infraestructura aérea de guerra, ¿no? Pero al final los Estados, Francia y Reino Unido aprovecharon para también bombardear al ejército de tierra de Libia, ¿no? Pero la última intervención así realmente podría ser lo que hubo cuando Irak atacó Kuwait, invadió Kuwait y ahí Naciones Unidas, que fue el 90, ¿no?, autorizó efectivamente una intervención para sacar a los iraquíes de Kuwait. Los famosos cascos azules. No. No. Es que los cascos azules son distintos. Los cascos azules son fuerzas de paz. Acá autorizó a los países a enviar a sus ejércitos, y era básicamente Estados Unidos, con la venia de Naciones Unidas, que es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que un presidente le diga a Naciones Unidas, yo quiero que envíes tropas a mi país para resolver un problema que tengo. Entonces, algunos han estado diciendo, lo he visto en las redes, dicen, oigan, ¿quién es el presidente legítimo en Venezuela? ¿Maduro o González? Obviamente González, porque Maduro no ha sido elegido. Entonces, algunos dicen, en las redes, lo he leído por ahí, ¿qué tal si González le pide a Estados Unidos intervenir militarmente para sacar a Maduro? Dicen, así se le daría un viso de legalidad a esa intervención. Pero en fin, son cosas que se dicen, son muy fáciles de decir. No las ves probables. Pero ahora, a la hora de realizarlas, lo veo bastante poco probable. Aunque claro, con Donald Trump nunca se sabe, ¿no? La otra opción que algunos diría por ahí es que eventualmente Donald Trump le puede decir a los venezolanos, a Maduro y su gente, oiga, ¿saben qué? Si ustedes no se van ahora en un plazo de tal, comienzo a bombardearlos. Entonces, hay varias cosas que se dicen, pero es muy fácil decir cosas y ahora a la hora de realizarlas. Pero claro, con Donald Trump nunca se sabe. Era fácil para Edmundo González y María Corina Machado decir que González iba a entrar a Venezuela. Bueno, ellos tenían esa pretensión. Y luego tuvo que salir Lo que pasa que, claro, posponía en la entrada. Claro, eso fue efectivamente, digamos, ese round lo ha ganado definitivamente el régimen, ¿no? Le ha ganado a la oposición
y porque además hay mucha represión. Yo entiendo, efectivamente, no es fácil, ¿no?, para la gente de Venezuela salir a marchar si recibes amenazas, ¿no?, constantemente de que si vas a marchar pues te van a secuestrar, en fin, lo que sea, o hasta te pueden matar. Entonces es muy difícil porque para poder tumbarse a Maduro en ese momento lo que era necesario era que hubiera una masa crítica de manifestantes, que cuando hay dictadores que caen es porque hay una masa crítica de manifestantes que hacen que finalmente el régimen no puede sostenerse, porque incluso, ¿no?, la policía de base, los soldados de base se le voltean al régimen, dejan de recibir órdenes de sus superiores y se suman a los manifestantes. Eso ha ocurrido. Eso, para que pudiera haber ocurrido en Venezuela, tendría que haber habido una cosa masiva. Pero es muy difícil que sea masivo en la medida que hay mucha gente que tiene miedo de salir porque es muy eficiente el aparato represivo de Maduro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Francisco Belaunde, analista internacional. Y nos vamos a una pausa.